chiquillos, y lo primero que vamos a hacer es ver unas pocas láminas de la presentación de PPE, porque es lo que vamos a ocupar ahora en los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a partir revisando estos 3 ejercicios de depreciaciones, y posteriormente les traje ejercicios también tipo cuestionario. Pero son 4 ejercicios, 2 de costo, 1 de depreciación y 1 de deterioro. ¿Ya? No les traje un ejercicio de revaluación, porque la verdad que los ejercicios de revaluación busqué y no tengo ninguno que sea muy sencillo. Los que tengo son muy complejos y nos tomarían más de la hora y media en poder explicarlo. Entonces tengo que preparar algo, pero sí me voy a comprometer para por lo menos hacer uno para la próxima semana, que incluya todo, ya que vamos desde el costo, depreciar, hasta la revalorización y el deterioro. Voy a trabajar en un ejercicio para tenerlo. Ya, pero tengo que hacerlo porque no hay. Entonces, chiquillos, lo primero que voy a hacer es compartir esta parte, que esto, ¿no es cierto?, es lo que nosotros ya vimos la semana pasada. Yo no lo voy a volver a decir porque ya lo vimos, donde vimos, ¿no es cierto?, el concepto del activo, cuándo se reconoce, vimos también los costos, ¿no es cierto?, que estaban asociados a la adquisición, pero también los costos atribuidos. Y hablamos también un poquito de la NIC 23 respecto de estos intereses. Cuando el activo es apto, ¿verdad?, cuando el préstamo que se solicita va a ser utilizado solamente en la adquisición de ese activo, yo puedo activar esos intereses. ¿Hasta qué monto? No nos dice hasta qué monto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bien quede en condiciones de ser utilizado. Entonces, si alcance a pagar 2, 3 cuotas, esas van a ser las cuotas, ¿no es cierto?, que voy a poder activar los intereses. ¿Y cómo calculábamos los intereses? Estábamos usando el método alemán, que es el método, ¿no es cierto?, que se utiliza, por ejemplo, para el cálculo de los intereses o de los hipotecarios, los créditos hipotecarios, en donde tú tienes una cuota fija de capital y lo que varía es el monto del interés. ¿Por qué varía el monto del interés? Porque se va calculando sobre un saldo insoluto. Y ese saldo insoluto se genera desde el monto total de la deuda y tú le vas rebajando estas cuotas de capital, solamente las cuotas de capital. Y ahí vas aplicando el interés. Entonces siempre el interés va a ir de mayor a menor, ¿ya? Ahora lo que quiero hablar un poco es respecto del modelo de revaluación, la depreciación y el deterioro, ¿ya? Entonces, las empresas pueden optar, nos dice la norma, por llevar sus PPE al costo, eso sería el costo histórico, o hacer revaluación de su PPE, de su activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que es el valor revaluado? La norma, ¿qué nos dice? Dice que es el valor razonable al momento de revaluación, menos la depreciación acumulada, más el monto acumulado de pérdidas por deterioro. O sea, yo tengo el valor razonable al momento, ¿no es cierto?, en que voy a hacer el proceso y le voy a restar la depreciación acumulada y le voy a restar el monto acumulado de las pérdidas por deterioro. Ese va a ser mi valor revaluado. ¿Y con qué voy a comparar ese valor revaluado? Con el valor libros que tengo. Y ahí voy a determinar si ese valor revaluado está por sobre o está por debajo de este valor revaluado. Voy a comparar si ese valor libro está por sobre o está por debajo de ese valor revaluado. Y con eso yo voy a ver si corresponde contabilizar una pérdida por revaluación o un superávit por revaluación. ¿Ya? Lo voy a ver en un ejercicio, o sea, en un ejemplo. En la fecha de la revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Hay 2 formas para revaluar. Una es la reexpresión y la que nosotros utilizamos, la que se enseña, ¿no es cierto?, que no sé si Marcela les habló de las 2. Y la otra es eliminarla contra el valor libro del activo. Entonces, cuando hablamos de este método de revaluación a través de la reexpresión, quiere decir que se reexpresa, se recalcula
el valor bruto como la depreciación acumulada, de una manera proporcional al cambio en el valor del bien. Porque claro, tenemos un monto revaluado, un monto que ha variado. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Tanto el valor bruto del bien como la depreciación acumulada, yo las tengo que revaluar. Dice, de tal forma que el valor libro, después de la revaluación, sea igual al monto revaluado. ¿Cuándo aplico yo la reexpresión? Cuando estoy utilizando el costo de reposición del APP. ¿Qué quiere decir el costo de reposición? ¿Cuánto me cuesta reponer este activo fijo, esta PPE? Cuando yo utilizo ese método para determinar mi valor razonable, voy a decir el costo de reposición va a ser mi valor revaluado. Entonces yo digo, a ese monto quiero llegar, al costo de reposición. Entonces, ¿y cuánto es lo que tengo en mi valor libro? Hago la comparación. Y si voy a utilizar el método de la reexpresión, tengo que tomar el saldo del auxiliar de las PPE, tengo que tomar el monto de la depreciación y ambos valores reevaluarlos para posteriormente, ¿no es cierto?, hacer la comparación con este costo de reposición. Y si por el otro lado yo tengo que solamente lo voy a reexpresar contra el valor libro del activo, yo voy a utilizar la cuenta pérdida por revaluación o superávit por revaluación contra la cuenta de activo fijo. O sea, va a ir directamente al activo fijo. No voy a hacer este desglose de la depreciación ni el valor libro. Esta parte, quiero saber, por favor, que me digan, este método de la reexpresión, ¿se lo explicaron en clase? Me parece que no, profe. ¿No? Ya. No, profe, parece que no. Ya. Esto está, y se los tengo que comentar porque cuando ustedes se topen, ¿no es cierto?, con esta situación cuando estén trabajando, van a decir, chuta, nosotros vimos la NIC 16, nunca nos hablaron de estos métodos de revaluación. Y la verdad es que sí, están estos dos. Entonces, vuelvo a decir, la empresa puede optar por llevar al costo histórico o utilizar un modelo de revaluación. Y dentro de los modelos hay dos, la reexpresión o llevarlo directamente contra el valor libro del activo. Entonces, cuando yo hablo de la revaluación, o perdón, de la reexpresión, esto es lo que estoy haciendo. Voy a tomar, fíjense, aquí, concéntrense en lo que yo les estoy mostrando. Aquí tengo un valor bruto de 600, que era el valor del bien. Una depreciación acumulada de 240, y eso por diferencia, ¿no es cierto? El valor bruto le resto la depreciación me da 360. Y mi costo de reposición, es decir, mi valor revaluado, es de 450. ¿Qué quiere decir? Si yo este mismo bien lo quiero comprar ahora, no me va a costar 360, me va a costar 450. ¿Cuánto es la diferencia entre 360 y 450? 90. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo que reexpresar tanto el valor bruto como la depreciación, yo saco un porcentaje, saco un factor de reexpresión. Y este factor, ¿cómo lo calculo? Esta diferencia entre el valor libro de 360 y los 450, que es el valor revaluado, digo, son 90. Entonces, 90 respecto del valor libro de los 360, y eso me da un 25%. Entonces digo, 25%, ok. Tomo estos 600 y lo multiplico por 25%. Tomo el monto de la depreciación acumulada y lo multiplico por 25%. ¿Cuánto me va a quedar el valor bruto reexpresado? En 750, porque 600 más 150 son 750. ¿Cuánto me va a quedar la depreciación acumulada reexpresada? 240 más 60 son 300. Entonces, ¿cómo lo contabilizo? Lo que tengo que contabilizar es este monto de los 150 a la PPE,
este monto de la depreciación acumulada a la cuenta de depreciación acumulada, ¿no es cierto?, que tiene una anotación al haber, y la diferencia, es decir, los 90, la diferencia entre 360 y 450, que es los 90, igual manera lo voy a considerar en la cuenta superávit. Pero se fijan que aquí en el activo fijo va los 150. Ahora, cuando yo presento los estados financieros, el activo fijo, yo voy a presentar un activo fijo de 750 menos 300. Es decir, ¿por cuánto va a quedar mi activo fijo? Por 450, por el valor revaluado. Pero tengo que hacer este desglose. Este es el método de la reexpresión, lo que yo les acabo de explicar, en donde dice, tengo que reexpresar todos los valores, el valor bruto, el valor de la depreciación. ¿Cómo hago la reexpresión? Comparando mi valor libro con el costo de reposición. Si yo sé que reponer el activo son 450, pero yo tengo un saldo contable de 360, saco ese diferencial y digo, la diferencia entre el valor libro y el valor revaluado son 90. Entonces, esos 90 debo sacar el factor de la reexpresión. Y ese factor de reexpresión se obtiene dividiendo estos 90 respecto del valor libro. Y ese porcentaje, que en este caso es un 25, lo voy a aplicar por cada uno de los valores. Por el valor bruto y por el valor de la depreciación. De manera que cuando yo contabilice, me voy a llevar al activo, a la PPE, el monto del valor bruto, que me está aumentando a través de la reexpresión y de la reevaluación, a la depreciación acumulada, que siempre ha tenido una anotación al haber, también el monto, y la diferencia que serían los 90, es el superávit, porque en este caso, ¿no es cierto?, hay un aumento. Y eso me lo llevo al superávit de revaluación del activo fijo. Ese es el método de la reexpresión. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí o no? Un poco enredado, profe. No, sí, profe, está un poco enredado y el internet no apaña mucho, así que estoy tratando de entender un poco. Claro, es un poco enredado, pero ustedes tienen que conocerlo. No es que se los vayamos a preguntar, porque lo más probable es que no se los pregunten en la prueba. Lo que yo quiero es explicarle para que cuando ustedes se lleguen a topar más adelante con este método, ustedes digan, no, si la profe nos habló de esto. Es complejo porque tienen que leer la norma en esta parte. Por eso yo les puse aquí este pequeño extracto, ¿no es cierto?, de lo que nos dice la NIC 16. Pero aquí lo importante es que cuando yo reexpreso, tengo que obtener este porcentaje. Y este porcentaje, para poder reexpresar los valores, y eso es lo que estamos haciendo, reexpresar los valores, lo voy a obtener de la diferencia entre mi valor libro y mi valor revaluado. Y ese porcentaje, ese factor, lo tengo que aplicar por separado a cada concepto, al valor bruto y a la depreciación. Y cuando contabilizo, contabilizo también de manera separada. Pero si yo reviso en mi estado de situación financiera y veo cuánto me quedó el activo fijo como se presenta neteado de la depreciación, me va a aparecer por 450, o sea, me va a aparecer al valor revaluado. ¿Ya? Después, cuando usamos el otro método, que es a través de la reducción del valor libro de un activo, nosotros vemos esto. Si hay una disminución del valor, yo reconozco una pérdida por revaluación contra el activo fijo, o sea, rebajo inmediatamente el monto del activo y reconozco la pérdida por revaluación. Y esta pérdida es una cuenta del resultado que se imputa al resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí, si hay disminución, yo pongo pérdida por revaluación a activo fijo. La disminución, dice, será cargada en otro resultado integral en la medida en que existiera un saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. Afecta al total de otras reservas en el balance.
Si yo traigo del periodo anterior la cuenta de superávit, yo no voy a reconocer acá una pérdida. Lo que tengo que hacer es que debo disminuir ese superávit. Eso es lo que me está diciendo. Si en el año 1, yo generé un superávit, es decir, aumentó, comparé mi valor libros con el valor revaluado, y el valor revaluado es mayor, por lo tanto yo aumenté mi activo fijo. Quiere decir que yo puse activo fijo aquí a superávit. Eso pasó en el año 1. En el año 2, tengo una pérdida, o sea, tengo un menor valor revaluado respecto del valor libro, yo no voy a reconocer la pérdida. Como ya traigo un superávit, porque este superávit es una cuenta que va a ir en la parte de la reserva, donde está el patrimonio, por lo tanto pasa de un año a otro, es una cuenta patrimonial, lo que tengo que hacer es que esa cuenta de superávit yo la disminuyo. No me va a quedar una pérdida y un superávit que viene del año anterior a la vez. No, tomo la cuenta de superávit y la disminuyo. Eso es lo que me dice la norma. Por lo tanto, si traigo un superávit del año anterior y en el año determino una pérdida, una disminución aplicando el método de la revaluación, lo que yo hago es solamente disminuir ese superávit de revaluación. Eso es cuando yo utilizo este método de revaluación a través de la reducción del valor libro del activo. Se fijan que aquí automáticamente se disminuye el activo fijo. No estoy sacando ningún factor, nada. Solamente lo llevo directamente al activo fijo, a la PP. ¿Se entiende esta parte? Esto sí lo vieron. Esto es un repaso. ¿Sí o no? Profe, ¿se refiere si lo vimos el lunes o en la Claro. materia pasada? No, pues la materia que vieron con Marcela. Ah, el lunes me acuerdo que vimos los métodos de depreciación. Ya, todavía El no. lineal del decreciente y el de producción. Eso vimos, profe, y ejercitamos un poco. O sea, ¿no vieron estos métodos de revaluación? No, profe. No que yo recuerde, profe. Ya. Entonces esto les sirve porque ya van a tener claro cuando tengan la clase del lunes, porque ya queda poco para la prueba. Entonces, a mí me interesa que entiendan esta parte. Cuando yo utilizo este método, que es el que le va a explicar Marcela, que es donde se reduce directamente el valor libro, yo hago esta comparación, igual como el ejercicio que vimos acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el valor libro y aquí tengo el valor revaluado. Entonces, cuando hago esta comparación y veo que mi valor revaluado, ¿no es cierto?, es mayor que el valor libro, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué es lo que hago? Si me tiene que quedar al valor revaluado, entonces tengo que aumentar mi activo fijo. Entonces yo voy a decir activo fijo a superávit de revaluación. Pero ¿qué pasa si es menor? Si yo digo, tengo un valor revaluado de, usando el ejemplo anterior que decía el valor libro de 360, tengo un valor revaluado de 300. Entonces yo tengo que disminuir porque me tiene que quedar al valor de 300. Entonces tengo que disminuir el activo fijo, o sea, tengo que hacerle una anotación a la vez. Si tengo en la contabilidad 360 y me tiene que quedar en 300, quiere decir que tengo una pérdida por revaluación de 60. Listo, y lo dejo ahí. 360, perdón. Tengo los 60, ¿no es cierto? Activo fijo por 60 y ¿en cuánto me queda? En 300. Listo. Paso al año siguiente. Y resulta que este valor aumenta. Y ahora son 400. Entonces yo tengo 400, ¿no es cierto? ¿Y en cuánto tengo mi valor libro? En 300. ¿Por qué? Porque tuve que rebajar, ¿no es cierto? O considerar esta pérdida de 60, entonces me quedo en 300. Pero ahora aumenta a 400. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo traigo un superávit.
Vamos a tener que verlo, voy a hacer un Excel mejor porque si no, no se va a entender bien. Entonces yo traigo un superávit del año anterior. ¿De cuánto? De 60. Y ahora tengo una pérdida. ¿Una pérdida de cuánto? De 100. ¿Qué es lo que hago? ¿Reconozco la pérdida? No. Primero rebaje el superávit que trae, o sea, primero rebaje los 60, después reconozca la pérdida por 40 y se lo lleva al activo fijo. Eso es lo que me está diciendo acá. Si usted tiene un superávit del año anterior, no puede hacer este asiento al tiro cuando tenga una pérdida por revaluación. Lo que tiene que hacer es rebajar el superávit de revaluación. Ahí, ¿se entiende? ¿Se entiende un poco más? ¿O no? Sí, profe, por lo menos yo voy entendiendo. Ya. Antes de ver esto, a ver, déjeme ver si puedo abrir un... voy a ver si lo mismo lo explico con un ejercicio muy cortito. Déjeme abrir un Excel. No, voy a poner este mismo. Aquí, ya. Entonces, compartir, este que está acá. Compartir. Ya. Por ejemplo, si yo tengo el año 1, yo tengo este asiento. Yo tengo un PPE, no sé, maquinaria. A superávit. Superávit, revaluación PP. Entonces tengo, no sé, 100. Pongámosle 1000. 1000. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que el año 1 se generara esto? Yo hice una comparación entre el valor libro versus el valor revaluado. ¿No es cierto? Y yo tuve que aumentar, quiere decir que aquí, por ejemplo, yo tenía 4000 y mi valor revaluado son 5000. Comparé, ¿verdad? Comparé estos valores y como mi valor revaluado es mayor, ¿qué es lo que hago yo? Aumento mi PPE por 1000 y reconozco este superávit. Entonces, si uno hiciera después un mayor de la PPE, yo diría, en esta PPE, que es maquinaria, la PPE que es PPE maquinaria, yo traía un valor libro de 4000 y ahora lo estoy aumentando en 1000. Entonces, ¿en cuánto me queda? En los 5000. O sea, está bien, me queda en el valor revaluado. ¿Perfecto? Eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque mi valor revaluado es mayor que mi valor libro. Voy al año 2. ¿Y qué pasa el año 2? Tengo esto mismo. Voy a anotar acá abajo. ¿Ya? Pero este valor revaluado disminuye. Ahora mi valor libro, ¿cuánto es? Esto, lo que tengo acá, ¿no es cierto? Este es el valor que traigo. Son 5000. Listo, mi valor libro son 5000. Ahí está, 5000. Pero ahora mi valor revaluado son 4500. ¿Qué pasa aquí? Si yo traigo 5000 es mi valor libro. Entonces lo que tengo que hacer es un asiento, nuevamente. Pero como yo traigo esta cuenta, recuerden que esta es una cuenta de patrimonio, por lo tanto no murió el 31 de diciembre, se arrastra al año siguiente. Entonces, en este caso, ¿yo qué debería hacer aquí? Lo que me dice la norma, si esto fuera el año 1, yo diría, ah, perfecto, tengo que rebajar mi valor libro, entonces voy a reconocer una pérdida por revaluación de la PPE a la PPE.
la PPE maquinaria. ¿Por cuánto? Por 500, porque la diferencia son 500, ¿no es cierto? 500. Esto tendría que ser si todo esto pasara en el año 1. Esto sería si fuera en el año 1, ¿no es cierto? Aquí las voy a colocar, si esto pasa en el año. Pero como esto pasa en el año 2, y yo traigo esta cuenta de superávit, lo que me dice la norma es, usted trae una cuenta de superávit, entonces como tiene un menor valor, no haga este asiento, reconozca la pérdida, disminuye el superávit. Entonces yo tomo esa cuenta de superávit, ¿contra qué? Contra la PP. ¿Por cuánto? Bueno, por la diferencia, ¿no es cierto? Por estos mismos 500 que calculé acá. Entonces, de nuevo me voy al mayor. Voy a tener una anotación aquí. No la vamos a poner. Voy a tener una anotación aquí, que es este. Entonces yo ahora vuelvo a sacar, ¿no es cierto?, esta línea. Vuelvo a tirar aquí un valor para sacar el monto total. Y aquí tengo la sumatoria es 500. ¿Cuánto es el valor? El saldo va a ser los 5.000, perdón, menos los 500, o sea, 4.500. ¿Me quedó al valor revaluado? Claro, si el valor revaluado, acuérdense que es este que tenemos aquí. Este es mi valor revaluado. Me quedó en 4.000, ahí está. Perfecto, 4.500. ¿Se fijan? Me quedó bien. Voy y veo la cuenta de superávit. Entonces digo, ¿y cuánto me habrá quedado el saldo del superávit? Lo voy a anotar por aquí. Entonces reviso y digo, el superávit tengo. Vamos a hacerlo cortito. En el superávit tengo primero tenía los 1.000, esto en el año 1, y ahora tengo estos 500 que tengo acá. Por lo tanto, el superávit todavía me está quedando con un saldo acreedor de 500. ¿Verdad? Aquí está el saldo acreedor de 500. ¿Se fijan, chiquillo? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Profe, yo ¿Sí? sabe por qué me había perdido, porque yo pensé que de la cuenta superávit se tenía que como rebajar en esos 500 los 1.000, no los 500. Ya. Ahí me había perdido. No. Pensé que era todo lo que tenía en esta cuenta, rebajarlo todo, No. hasta que no sé, pues. Claro, no. Si, por ejemplo, también se podría dar otro caso, que, por ejemplo, aquí el valor revaluado no sean 4.500, sean 5.500. 5.500. Pero yo tengo hasta 1.000 para rebajar, ¿verdad? Entonces, si aquí este valor son 5.500, ¿cuánto es lo que tengo yo, mi valor libros? Tengo 5.000, ¿verdad? Y tiene que quedar, pero es que ahí sería aumentando, tendría que ser menos, serían 3.500, o 3.000, no sé, para pasarme de los 1.000 que tengo. 3.000, entonces tengo que ocupar los 1.000 que tengo de revaluación, y además tendría que reconocer una pérdida por revaluación de 500, y todo eso a la PPE. Si en este caso tomáramos esto mismo, y esto, ¿no es cierto? Son los 5.000 que traemos. Pero aquí, el valor revaluado en vez de ser 4.500 son, no sé, 3.500. En ese monto tiene que quedar. Listo, ¿qué es lo que hago yo? En este caso, tomo primero mi superávit de revaluación, rebajo.
¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que traía? 1000, porque es lo que está en mi saldo, ¿no es cierto? Rebajo esos 1000. Pero resulta que todavía me falta. Si son 1500 para llegar, es la diferencia entre 5000 y 3500, son 5500. Entonces, esta diferencia va a ser una pérdida, un resultado del ejercicio de 500. ¿Contra qué? Contra la PP de maquinaria. Y ahí la PP de maquinaria la estoy rebajando por eso, más eso, o sea, por 1500. Entonces, ¿en cuánto me va a quedar la PP? 5000 menos los 1500, o sea, me va a quedar en los 3500, me va a quedar en el valor revaluado. ¿Se fijan? Sí, profe, ahora la entendí mejor. Ya, perfecto. Se los voy a dejar aquí, guardadito, porque estos otros ejercicios son los que vamos a ver de una guía. Entonces, se los voy a dejar aquí en la hoja 5. ¿Ya? Aquí le voy a poner revaluación. Revaluación. ¿Ya? Para que les quede guardadito y lo puedan después analizar. Entonces, continúo. Lo otro que también nos habla, esto está muy grande aquí. Lo otro que también nos habla, aquí estoy, la NIC 16 es de los métodos de depreciación, tal como ustedes señalaron recién. Ya dice que el monto depreciable de un activo se distribuye de manera sistemática a lo largo de su vida útil, que la depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso o ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Ahí comienza la depreciación. La depreciación cesa en la fecha más próxima considerada entre la clasificación como mantenido para la venta y la fecha en que se produzca la baja en cuenta. ¿Por qué mantenido para la venta? Porque efectivamente es lo que pasa en la empresa. Tenemos camionetas, por ejemplo, pero las camionetas al final todavía están buenas. Hay que renovarlas. O la empresa tiene por políticas la renovación cada cierta cantidad de años. Supongamos cada 5 años, qué sé yo, o 3 años, la verdad, porque las camionetas las renuevan bastante seguido. Entonces las renuevan. Esas camionetas todavía están buenas y las pueden vender. Entonces, cuando las venden, además obtienen un ingreso. Entonces, ese bien, la disposición del bien no se va a través de una baja. No es que el bien está malo, la camioneta está mala y hay que hacer la baja, sino que se hace esta disposición final a través de un activo que ahora está mantenido para la venta, porque efectivamente lo que vamos a hacer es vender esta camioneta. Ojo aquí, se los puse. La depreciación no cesa cuando el activo está sin utilizar o se haya retirado del uso. O sea, si el activo no se está usando, pero todavía está ahí, yo continúo depreciando. No quiere decir que no debo depreciarlo. Por eso es que la norma nos dice, no cesa la depreciación cuando el activo está sin utilizar o se haya retirado. ¿Ya? La elección del método que refleje, ¿cómo se elige el método de depreciación? Aquel que refleje más fielmente el patrón esperado de consumo de estos beneficios económicos futuros incorporados al activo. Hay que hacer una aplicación uniforme de este método, a menos que haya habido cambios en el patrón. Y los 3 métodos, el lineal, el decreciente y el de unidades de producción. El lineal es constante a lo largo de la vida útil, siempre y cuando no cambie el valor residual. Ojo ahí, porque muchas veces se dice, el valor residual va a ser un porcentaje del valor libro. Listo, estamos fritos porque ahí, como es un porcentaje y el valor libro va cambiando año a año, no podemos tomar y hacer el mismo monto por todos los años. Pero si nos dicen la depreciación es lineal y el valor residual es 5.000, listo, sabemos que la depreciación la dividimos, ¿no es cierto?, por 20, por 10, por los años que sea, y va a ser todos los años la misma, porque el valor residual se mantiene. Pero cuando este valor es un porcentaje de, ahí estamos fritos, hay que calcularla. El método de depreciación decreciente, es decir, que va disminuyendo a lo largo de la vida útil.
Este método decreciente se utiliza más en los equipos computacionales. ¿Por qué? Porque como los equipos computacionales se ven enfrentados a cambios tecnológicos tan rápidos, tan abruptos, ¿no es cierto? Tú sabes que no sé, un computador, en 2 años, máximo 3, salió otra tecnología que te dejó obsoleta la tuya. Entonces se utiliza este método para reconocer en los primeros años un mayor gasto por depreciación y ya al término un menor gasto. Se ocupa, como les digo, principalmente en este tipo de PPE que se ven más impactados por el desarrollo tecnológico. Y el método de las unidades de producción es más, ¿no es cierto?, para las empresas productivas, en donde tú vas a depreciar en base al uso, en base a la cantidad de producción que va generando, es la depreciación que tú vas a considerar. Otra cosa que también nos habla la norma es respecto del deterioro, ¿ya? Y que nos cita, ¿no es cierto?, la NIC 36. ¿Y qué nos dice ahí? Que cuando yo tengo que hacer test de deterioro, y esa es la norma, la NIC 36, la que nos dice para todas las normas de IFRS, que las empresas deben aplicar test de deterioros. Entonces, cuando aplicas test de deterioro, tú vas a determinar si tienes un activo sobrevalorado o subvalorado. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo tomo mi valor libros, mi valor contable neto, y comparo con mi valor recuperable. ¿Cuál va a ser el valor recuperable? El valor recuperable va a ser el mayor entre el valor razonable menos los gastos de venta y el valor en uso. Cuando hablo del valor en uso, es esto, es el valor actual de los flujos de caja futuro. Entonces yo tengo una máquina, yo sé que esa máquina a mí me va a rendir X dinero mensualmente. Ese X dinero por X año, ¿no es cierto?, es mi valor de flujo futuro. ¿Qué es lo que hago? Lo traigo a valor actual. Y ahí puedo comparar ese monto con el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? El valor de venta del mercado, ¿no es cierto? Entonces voy a comparar. Y el que sea mayor, ese va a ser mi valor recuperable. Y ese recuperable lo voy a comparar con mi valor libro. Para determinar, mi valor libro está deteriorado o no está deteriorado respecto de ese valor recuperable. Es decir, yo tengo un valor libro de 10 y mi valor recuperable de 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poder recuperar más dinero. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un valor de 10 y el valor recuperable son 8? Estoy sobrevalorando el activo, porque yo, aunque lo tenga contabilizado en 10, su valor recuperable son 8. Por lo tanto, está deteriorado. Entonces, Profe, me imagino que eso último de que se deteriora es lo más común. exacto. Pero lamentablemente, Javier, y aquí después lo que vamos en esto más o menos me voy a adelantar un poco a lo que vamos a hacer de trabajo para poder evaluar esta materia. Yo no les voy a hacer ejercicio porque los ejercicios van a estar en la prueba con la profesora Marcela. Yo me voy a ir por el lado de la investigación a través de las notas en los estados financieros. Hay lamentablemente un problema con los test de deterioro. Las empresas no practican los test de deterioro y ustedes lo pueden analizar cuando revisan la nota de deterioro, que no lo hacen. Entonces, si no aplicas test de deterioro, no vas a poder llegar a determinar esto. Entonces, el problema está ahí, ¿ya? El problema está en que no sabemos qué tan común es si no aplicamos el test. Ahora, ¿por qué las empresas no lo aplican? Bueno, hay un sinfín de razones, ¿verdad? Que no las vamos a analizar en este caso. Pero hay un tema con la aplicación de los test de deterioro. Así que no te podría decir si es más común o menos común, porque si no lo aplican mucho, es difícil. Profe, ¿será como para abaratar costos, ese tipo de cosas? ¿Que no lo hacen? Yo creo que primero porque tienes que tener definido cuál es tu valor razonable, ¿no es cierto? Tu valor recuperable. Entonces también tenemos un tema ahí. ¿Cómo definimos ese valor recuperable? ¿Cada cuánto tiempo cambia? Aquí la norma dice que cuando existen indicios
de que este valor recuperable se ha modificado, yo tengo que aplicar un test de deterioro. Tampoco hay una obligatoriedad o una definición que te diga que todos los 31 de diciembre tú tienes que aplicar test de deterioro, sino que cuando hay indicios de cambio en el valor recuperable o en el valor razonable, ¿no es cierto?, como veíamos en la NIC 2, yo debiese aplicar un test de deterioro. Entonces, como no, todas las cosas que por lo general no son obligatorias, las empresas no las hacen. Ahora, tú tienes que tener también consideración que te impacta, como dices tú, en los resultados y considerar un deterioro. Por lo tanto, ahí podemos tener varias cositas que podríamos suponer, ¿no es cierto?, por qué las empresas no practican este test de deterioro. Entonces, yo voy a tener una pérdida por deterioro cuando tengo una comparación entre el valor libros y el valor de uso. En este caso, el valor de uso, ¿por qué aquí se eligió el valor de uso? Porque yo voy a comparar el valor de uso con el valor razonable menos los gastos de venta. Y voy a utilizar el que sea mayor. En este caso, el valor de uso es mayor. Entonces, como el valor de uso es mayor, ¿con qué voy a comparar mi valor libro? Con el valor de uso. Entonces, tengo un valor libro, le resto este valor de uso, que es mayor, y por lo tanto, mi valor libros tiene una pérdida por deterioro. Y esa pérdida por deterioro es una cuenta de resultado que me impacta, obviamente, el resultado del ejercicio. ¿Ya? El párrafo 60 de la NIC 36, que es de deterioro, dice que la pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el resultado del periodo. ¿Ya? Perfecto. Se reconoce en el resultado del periodo. Pero a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado, o sea, lo que vimos recién, de acuerdo con otra norma, o sea, con la NIC 16. Cualquier pérdida por deterioro de valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esta norma. Es decir, si yo traigo un superávit, mismo caso que vimos, yo traigo una cuenta de superávit y tengo un deterioro, yo no voy a hacer pérdida por deterioro a deterioro acumulado. Voy a nuevamente tomar la cuenta de superávit y la voy a rebajar. ¿Y contra qué? Contra el deterioro acumulado. Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer la NIC 36, que es la NIC de deterioro. ¿Se dan cuenta por qué la NIC 16 es un poco más compleja? Porque tiene estas diferencias. Entonces, el tema aquí principal está cuando la empresa lleva el método de revaluación y cuando tiene superávit de los años anteriores. Si tiene un superávit de un año anterior y al año siguiente vuelve a hacer la revaluación y tiene una pérdida, primero va a rebajar el superávit. Si al año siguiente tiene un deterioro, primero va a rebajar el superávit y después va a reconocer la pérdida por deterioro. Eso es como en términos generales lo que nos dice. Yo sé que esto es un poco complejo, la idea es adelantarlos un poco hacia lo que va a ver Marcela. Les voy a dejar esta presentación para que ustedes de todas maneras la puedan repasar y puedan, ¿no es cierto?, familiarizarse un poco más con ella. ¿Se entendió un poquito lo que quise mostrarles? Sí, profe. Sí, profe. Por mi parte, sí. Ya, qué bueno. Veamos estos ejercicios cortos que son de depreciaciones. Aquí en la depreciación tenemos un auxiliar de activo fijo con 4 ítems. Las maquinarias, las instalaciones, los equipos computacionales, los edificios y los terrenos. Entonces, en el caso de la maquinaria, dice, tienen una vida útil de 12 años, una vida útil restante, o sea que lo que le queda son 12 años, una depreciación acumulada de 2.331.000, un valor residual de 750.000. Se indica que la producción total es de 20 millones de unidades y la producción mensual promedio es de 140.000 unidades. Shh, silencio, Fernando. Disculpen, que es mi hijo. Las instalaciones son 25 millones. Estas no habían sido depreciadas. Y fíjense que aquí estamos al 1 de enero del 2018. No fueron depreciadas y fueron adquiridas el 1 de enero del 2017. O sea, tenemos que hacer toda la depreciación del 2017
para después recién hacer la del 2018. Tienen una vida útil de 20 años con un valor residual del 5% sobre el importe en libros. Entonces, aquí claramente estamos viendo el método lineal. Pero aquí está lo que les comentaba recién, que el valor residual es un porcentaje sobre el importe del libro, entonces ya no vamos a poder ocupar todos los años el mismo monto de la depreciación, a pesar de que es lineal. ¿Por qué? Porque aquí este valor residual no está molestando, porque hace que varíe todos los años el monto de la depreciación. En los equipos computacionales, ¿sí? ¿Alguien me habló o me va a hablar? Sí, profe. Me quedó una duda con respecto a las empresas que ocupan el método lineal. Eso no me quedó muy claro. Ya, la mayoría de las empresas ocupan el método lineal de depreciación. O sea, es tomar el mismo monto de depreciación todos los años. Salvo que el valor residual, entendemos cuál es el valor residual, ¿no es cierto? Lo que yo espero obtener cuando ya voy a hacer la disposición final de un activo. Supongamos, no sé, una maquinaria. Entonces yo digo, mi valor residual va a ser 100.000 pesos. Ni un problema. Entonces ahí tú puedes calcular la depreciación todos los años porque tu valor residual es fijo, 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos se pueden generar, ¿por qué? Porque tú dices, esta máquina, la verdad es que yo la voy a vender como chatarra. Y por el peso, ¿no es cierto? Porque lo que están ofreciendo por la chatarra, calculo más o menos y es 100.000 pesos. Ese es mi valor residual, como el valor que voy a recuperar al final, cuando ya hago la disposición final del APP, del activo fijo. Entonces tú dices, ya, como el valor residual es 100, lineal, entonces todos los años va a ser el mismo monto de depreciación. Pero cuando utilizan el método de depreciación lineal y este valor residual está calculado como un porcentaje de como un porcentaje del valor libre, como un porcentaje del valor bruto, ¿no es cierto?, del APP, ya esta depreciación, este mismo monto de depreciación todos los años ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el valor residual, como es un porcentaje, y este valor libre va a ir cambiando todo el tiempo, todos los años, entonces ya no puedes calcularla así como un mismo monto para los 15 o 10 años que tengas. Eso es la depreciación lineal. Ya, profe, gracias. Igual lo vamos a ver con el ejercicio para que te quede más claro. En los equipos computacionales, como les decía, la mayoría de las veces se utiliza el método decreciente. Entonces aquí fueron adquiridos el 1 de mayo del 2017, o sea que en el 2017 lo alcanzamos a ocupar. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses. Vida útil total 15 años, teniendo una depreciación acumulada de este monto y un valor residual de 550.000. O sea, esta depreciación acumulada de 954.167 es por los 8 años. O sea, por los 8 meses, perdón, que se ocupó en el 2017. Entonces, parte el 1 de enero del 2018 ya con una depreciación acumulada por este valor. Y después están los edificios y terrenos, que son 100 millones. Aquí el terreno son 30. Sabemos que los terrenos no se deprecian, ¿ya? El inmueble es 70, tiene una vida útil de 50 años, un valor residual de 50% de su valor, y fue adquirido hace 10 años. Por lo tanto, trae una depreciación acumulada de 7 millones. ¿Te fijas? Entonces, mira, aquí está súper simple. Tú dices 70 millones, la vida útil de 50 años y un valor residual del 50% de su valor libre. Fue adquirido hace 10 años y tiene una depreciación de 7 millones. ¿Cuál es el monto de la depreciación, chiquillo? Aquí. ¿Cuál es el monto de la depreciación mensual? Si tiene 7 millones, 10 años adquiridos. ¿Cuál es el monto de la depreciación anual? Ni siquiera hay que hacer cálculo. Pucha, me acuerdo que se dividía, no sé si estoy bien, pero ¿Sí? ¿Se divide? 7 millones dividido en 10. Claro. ¿7 millones dividido en 10 son? 700.000. Exacto. Entonces aquí tú ni siquiera haces un cálculo.
Y tú ya sabes que el monto de la depreciación son 700.000 porque te están dando el dato, po. Te están diciendo depreciación lineal, 7 millones, 10 años. O sea que todos los años depreciados, 700 lucas. Si es lineal. Entonces tú miras y dices, aquí la depreciación son 700 lucas. Listo. Fácil. No hay que complicarse con un cálculo. ¿Qué se pide hacer? Realizar estos cálculos de las depreciaciones del periodo 2018 para cada uno de los casos. Realizar los registros contables, comente la instalación, respecto a las instalaciones, qué debe hacer para mostrar el valor real de ella, y después nos piden hacer este detalle, que es como un cuadrito que aparece, ¿no es cierto?, en la nota. Entonces, lo que sí no me dice aquí cuál llevo cuál, pero bueno. Voy a mostrar entonces este ejercicio, cómo se hace. Parece que no se ve. Voy a mostrar. Ahora sí. Listo. Vamos viendo el primer caso, que es la maquinaria. La maquinaria decía que eran 10 millones, aquí solamente están los datos. 10 millones, la vida útil, le quedaban 12 años, trae una depreciación acumulada de 2.331.000, tiene un valor residual de 750.000, la producción total de esta maquinaria son 20 millones de unidades y mensual 140.000 unidades. Y nos piden el método de cuota de producción, porque es una maquinaria, ¿no es cierto? Sí se puede utilizar más ese método, maquinaria. Entonces, cuando yo utilizo el método de cuota de producción, en base a lo que produce, o sea, si produce más, yo deprecio más. Si produce menos, deprecio menos. Está asociado como al desgaste, ¿verdad?, de la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí está la fórmula. Yo voy a tener mi valor a depreciar dividido del número total de producción, y eso me va a dar la depreciación por unidad. Esta fórmula que está acá. Entonces, listo. Lo primero que tengo que saber es mi valor a depreciar. ¿Cuál va a ser mi valor a depreciar? Bueno, yo tengo 10 millones. Además de estos 10 millones, tengo un valor residual de 750.000. Entonces, mi valor a depreciar es el valor de la maquinaria menos el valor residual. No menos la depreciación acumulada. No. Eso, cuando yo muestro los estados financieros, yo muestro 10 millones menos la depreciación acumulada. ¿No es cierto? Listo. Me va a aparecer eso en los estados financieros. Y me va a decir aquí PPE neto, esto. PPE neto. Entre paréntesis sale así chiquitito, neto. Listo. Ahí está. Que es la diferencia entre el valor y la depreciación acumulada. Si hubiese un deterioro, también le rebajaría el deterioro, pero en el caso no hay deterioro. Pero cuando yo calculo la depreciación, solamente rebajo el valor residual, y es por una cuestión súper simple, porque ¿cuál es el objeto de la depreciación? La depreciación no es reconocer el desgaste del bien en el tiempo, no es eso, es un concepto antiguo, ¿ah? De cuando trabajábamos norma chilena, boletines técnicos, ahí se hablaba que la depreciación era eso. La depreciación es el dinero, ¿no es cierto?, que la empresa empieza a juntar para hacer el recupero o la reposición de esta maquinaria. Entonces, ¿qué está haciendo? Está diciendo, todos los años yo voy a ir reconociendo un valor que voy a poder rebajar de las utilidades que tuve. ¿Para qué? Para que al cabo de la vida útil, que en este caso le quedan 12 años, yo tenga los fondos disponibles para poder comprar otra maquinaria. Porque es lo que tiene que hacer. Si sabe que la maquinaria va a expirar, va a morir, ¿no es cierto?, en 12 años, que es lo que le queda, al año 12 tiene que tener una maquinaria nueva. ¿Cómo junta ese dinero? A través de la depreciación. Entonces, ¿por qué en el valor depreciable rebajo el valor residual? Porque ese valor, además de estas cuotas mensuales que voy a ir recibiendo, me lo van a pagar al final del año. Porque yo voy a pescar esta maquinaria y la voy a vender como chatarra. Entonces, al kilo por chatarra me van a dar 750.000 pesos.
O puede ser que, no sé, se los venda a alguien que lo quiera ocupar para hacer otra cosa y me va a pagar 750.000 pesos. Es lo que yo tengo la proyección. Por lo tanto, en mi valor a depreciar, no podría considerar estos 750. Tengo que descontarlos porque sé que los voy a obtener. ¿Me entienden? Porque lo que estoy haciendo con la depreciación es ir juntando este dinero para tener en el año 12 los fondos necesarios y comprar otra maquinaria. ¿Se entiende por qué rebajo el valor residual? Sí, profe. Ya. Entonces, tomo este valor a depreciar y calculo el factor de depreciación por unidad. ¿Cómo hago eso? Bueno, tomo este valor y lo divido de la producción total. En este caso son 20 millones. Y me dice que los pesos de depreciación por unidad son 0,46. Listo. ¿Cuánto es mi producción? Mensual, 140.000. Pero esto es anual, pues. Entonces la multiplico por 12. Perfecto. Entonces me da esta cantidad de producción en el año. 1.680.000 unidades. Entonces, 1.680.000 unidades por 0,46 pesos de depreciación por unidad me da una depreciación anual de 777.000 pesos. ¿Y qué es lo que hago? Tomo depreciación, que es la cuenta de gasto, a depreciación acumulada, que es la cuenta complementaria de la PP. ¿Sí? Y ahí está el primer asiento, ahí está el reconocimiento a través de la cuota de producción de este tipo de depreciación. ¿Ya? ¿Cuál es aquí lo clave? Es esto. Eso es lo clave. Calcular correctamente los pesos de depreciación por unidad. ¿Cómo se hace eso? Tomando mi valor, que es el valor libro, menos el valor residual, y dividiéndolo por la producción total. Y ahí saco cuántos pesos voy a tener que depreciar por cada unidad que yo produzca. En el caso 2, en el caso de las instalaciones, es método lineal. ¿Qué pasaba aquí? La complejidad que trae esto es que en el año 2017 no se había hecho la depreciación. Entonces tenemos que hacer 2017 y 2018. Y la otra complejidad es esto, es que el 5%, el valor residual es el 5% del importe en libros. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esta instalación vale 25 millones, tienen 20 años de vida útil, y este es el valor residual. Y como dato, no se depreció el año 2017. Entonces, lo primero que partimos haciendo es el cálculo de la depreciación del 2017. Con el método lineal, yo tengo mi valor a depreciar dividido de los años de vida útil. Entonces, tengo valor a depreciar. ¿Cuál va a ser mi valor a depreciar? Lo mismo que hicimos en el otro método. Siempre el valor a depreciar, yo tengo que restar este valor residual porque lo voy a recuperar al final. Ok, pero este valor residual está dado por un 5% del importe en libro. ¿Cuál es el importe en libros? En este caso, para el primer año, el importe en libro son los 25 millones que compré la máquina o la instalación. El monto de la instalación, 25 millones. Entonces digo, ya, mi valor residual, el 5% de eso, 1.250.000, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor a depreciar? Los 25 millones menos el 1.250.000, 23.750.000. ¿Cuántos son los años de vida útil? 20. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido, porque es lineal. Divido este valor a depreciar por 20 y me da esta depreciación del año 2017. 1.187.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como todo lo estoy contabilizando al 31 de diciembre del 2018, voy a reconocer esta, que es la depreciación, del 2017. Esta depreciación del 2017 no la puedo considerar en la cuenta de depreciación, porque como es un hecho que no corresponde al año 2018, sino que es de años anteriores, la norma me dice, usted tiene que reconocerla en la cuenta resultados acumulados. Ahí me la llevo. Cuando uno analiza los estados de situación financiera y encuentra la cuenta resultado acumulado, uno ya sabe que es un gasto que viene de un año anterior, que no es del periodo. Entonces, lo llevo resultado acumulado, depreciación acumulada. Perfecto. Después,
hago el cálculo de la depreciación del 2018. Y digo, listo. Y aquí, perdón, me faltó calcular, ¿no es cierto? O determinar cuál era el valor libro. Mi valor libro van a ser el valor que yo traía de 25 millones menos la depreciación acumulada. O sea, aquí, no es J14, es esta. 23.812.500. La depreciación acumulada, ese es mi valor libro. Listo. Voy al segundo año. ¿Cuál va a ser mi valor a depreciar? Mi valor a depreciar va a ser mi valor libros, esto es lo que me aparece, menos el valor residual. Listo, pero ¿cómo calculo el valor residual? Si es el 5% del importe en libros. El 5% del importe en libros. Tomo, este es mi importe en libros. Este es mi importe en libros. Entonces, yo tomo y digo, mi importe en libros es eso. Por el 5%, ahí está. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Aquí, restando cada uno, pero ¿para qué? Si yo ya sé que el importe del libro lo tengo acá, pues. Entonces, calculo ahí nomás el 5%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi valor a depreciar va a ser los 23.812.000 menos este valor residual. Ya tengo un valor a depreciar, es de 22 millones. ¿Cuántos años de vida útil le quedan? Porque es por los años de vida útil restante. Eran 20, pero ya ocupé uno el 2017, por lo tanto me quedan 19. Entonces, ¿cuánto va a ser la depreciación del 2018? No es lo mismo que el año anterior. ¿Por qué no es lo mismo? Porque este valor residual está calculado como un porcentaje del importe en libros. Por lo tanto, no va a ser todos los años 1.187.500. Acá ya en el segundo año es 1.190.000. ¿Se fijan? Varía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Depreciación a depreciación acumulada por ese valor. ¿Cuál es el valor libro que traía el 31 de diciembre del 2017? Lo que estaba ahí. ¿Y cuál es el valor libro al 31 de diciembre del 2018? Este valor que tenemos acá. ¿Qué va a ser? Fíjense. Va a ser, es lo mismo que 25 millones menos los dos montos de depreciación acumulada. O sería lo mismo, ¿no es cierto?, que tomar este valor libro y le resto la depreciación acumulada. ¿Verdad? Es lo mismo. Dos formas. Uno más largo, otro más corto, pero la verdad es que es tomar el último valor libro y le rebajo su depreciación acumulada. Y ese es el valor libro. Esto es lo que va a salir aquí. Esto es lo que va a ir en en los estados de situación financiera. Esto es lo que va a aparecer. Esto que tenemos aquí. Esto se va y esto me aparece a mí en el estado de los estados financieros. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? Yo por lo menos no, profe. Ya. Veamos el inmueble. El inmueble eran 70 millones, tiene 50 años de vida útil, el valor residual es un 50%. ¿Cuánto me dijeron ustedes que era la depreciación? Me dijeron 700.000. ¿Ven? Ahí está. ¿Por qué? Porque si bien este valor es un porcentaje, pero es un porcentaje fijo. Va a ser todos los años 35 millones. No es como acá. ¿Se fijan? No es como acá, que como está calculado sobre el importe del libro y el importe del libro va variando, me va a variar todos los años. Pero aquí es un porcentaje, pero fijo. Va a ser siempre 35 millones. Por lo tanto, y además con el dato que teníamos, que traía una depreciación acumulada de 7 millones y que correspondía a 10 años, o sea, al tiro sacamos la cuenta, ni siquiera hay que hacer cálculo para saber que la depreciación son 700.000. Pero veamos igual los cálculos. Mi valor a depreciar. ¿Cuánto va a ser mi valor a depreciar? Yo traía, ¿no es cierto?, 70 millones, tengo 7 millones de depreciación, o sea, estoy teniendo un valor libro de 63.
menos el valor residual, 35, son 28. ¿Cuántos años me quedan de vida útil? Eran 50, pero dice que esta depreciación corresponde a 10 años. Por lo tanto, me quedan 40. Divido 7 por 4, 28, 700.000 la depreciación. Sencillo. Veamos la decreciente. Ya, aquí hay que concentrarse un poquito más porque la decreciente, ¿no es cierto?, tiene su detallito. Pero esta es la fórmula. En la decreciente, ¿qué es lo complejo? Es que hay que calcular el K. Eso es toda la complejidad que tiene el decreciente. Usted calculando el K, porque el K se mantiene. No hay ningún problema. Entonces, aquí teníamos un equipo computacional de 12 millones. La fecha es el 1 de mayo de 2017. O sea, 8 meses se alcanzó a ocupar del 2017. La vida útil son 15 años. Y la depreciación acumulada que trae es ese valor. Y también tiene un valor residual de 550.000 pesos. Entonces, para hacer el cálculo del método decreciente, primero tenemos que saber qué es K. Fíjense que K no es más que la vida útil, pero la vida útil bajo esta fórmula, donde K es igual a N por N más 1 partido de 2. N es la vida útil. Entonces yo digo K va a ser 15, siempre el total, 15, por 15 más 1 dividido de 2. Y hacemos ahí la fórmula y eso me da 120. ¿Se fijan? Ahí está, 15 por 15 más 1 dividido de 2, 120. Entonces mi K son 120. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, usted va a calcular la depreciación, va a ser el importe depreciable por N partido por K. Listo. ¿Cuál es el importe depreciable? Nosotros ya sabemos que va a ser el monto del equipo menos el valor residual, por lo que yo ya les expliqué. 11.450.000. ¿Cuál es el N? El N va a ser los años que le quedan. En este caso, como ya se ocupó un año, le quedan 15, le quedan 14. ¿Cuál es el K? Lo acabo de determinar. Dije que eran 120. Perfecto. Entonces, aplico acá, aplico la fórmula. Importe depreciable, es decir, los 14.450.000 por N es 14, dividido de 120. Dividido de 120. ¿Cuánto me da la depreciación en el método decreciente? 1.335.833. Y hago el mismo asiento porque para todos es igual. Depreciación a depreciación acumulada. Entonces el tema está en que calculen bien ese K y después solamente la fórmula es el importe depreciable por N dividido de K. Y ahí nos da el monto de la depreciación del periodo. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien qué representa ese valor K. Este K es el periodo total de vida útil. ¿Te fijas tú que está multiplicado? 15, que es el periodo, estos 15 años de vida útil, estos que están ahí. Entonces, cuando tú vas a utilizar este método decreciente, este K se mantiene constante, no va a variar. Siempre va a ser 120. Lo que va a variar es el N, en el año en que estás. Año 14, 13, 12, 11, 10, qué sé yo. Entonces, en el año 14, si tú tomas 14 dividido de 120, te va a dar un monto mayor que 13 dividido de 120, que 12 dividido de 120, que 10 dividido de 120. Por eso se llama método decreciente. Yo considero mayor gasto de depreciación los primeros años hasta, ¿no es cierto?, en este caso del año 15, hasta que se termina ya en el año 15 no vamos a tener nada casi de depreciación. Pero el K es esto, es esta fórmula que se determina, o sea, te dicen, si usted quiere usar el método decreciente, tiene que saber calcular este K. Ya, ¿y cómo se calcula este K? Así, pues, tomando solamente los N, que son los años completos, la vida útil completa. 15 por 15 más 1 dividido de 2. Está determinado que es así la fórmula. ¿Ahí te queda más claro?
Sí, profe, gracias. De todas formas, cualquier consulta se la haré llegar al correo. Sí, no hay problema. Y después, al último, nos pedían un resumen. Bueno, aquí en el resumen, ¿no es cierto?, no es más que colocar los valores de la APP al 31 de diciembre, las depreciaciones acumuladas, la depreciación del 2018 y el método que se utilizó para cada una. ¿Ya? Eso también se los voy a dejar. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Nos quedan 10 minutos. Ya, perfecto, Javier. Javier, el único que me pone ahí el dedo para arriba. Vamos bien, profe. Ya, perfecto. Vamos a mirar otros casitos que son cortos. No sé si los vamos a alcanzar a hacer todos, pero si no, no importa. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ejercicio de costo, otro ejercicio de costo, pero con costo de desmantelamiento. O sea, hay una provisión de desmantelamiento. ¿Saben sacar el valor actual utilizando la fórmula de Excel? Chiquillo. Cálculo del valor actual. Yo no, profe. ¿No? No, yo La tampoco. profe creo que la había mostrado, pero se me olvidó, profe. Ya. Creo que la hacía en Excel, ¿o no? Sí, es Sí. de la fórmula financiera, tú pones BA y listo, te aparece, pero hay que saber qué datos colocar. Vamos a hacer por lo menos estos dos que alcancemos a hacer ahora. Después, este me quedó mal. Tengo otro de depreciación lineal, pero este tiene una sutileza, porque aquí yo les pido el monto de la depreciación acumulada. Y ahí es donde me pasó que se complican en calcular la depreciación acumulada, de lo que ya viene. Y no les pido que hagan el cálculo de la depreciación del periodo 2019, sino cuánto era lo acumulado. Y también les traigo un ejercicio aquí de deterioro. ¿Ya? Entonces, vamos viendo este ejercicio, que lo vamos a ver al tiro en el Excel, porque me gusta pegarlos en el Excel, para ir leyendo de ahí. Aquí está. No, no se ve. No se ve, no se ve. Ahora sí. Ahí sí. Listo, aquí están, ¿ven? 1, 2, 3, 4, y en el número 5 les dejé la revaluación, que es lo que vimos recién. Listo, en el caso 1 dice, la empresa Golden está en proceso de compra de una maquinaria específica para apoyar la producción en la empresa que permita mantener los productos acorde a los requerimientos de calidad. Esto reduce los costos en la fabricación y a su vez genera ingresos debido a la posibilidad de apertura al mercado internacional. El valor CIF de la maquinaria son 2,5 millones. ¿Agrego el valor CIF? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Exacto. Agrego el CIF, porque esto es determinación del costo. Determina el costo de la APP. Arancel del 6%. ¿Agrego arancel del 6%? También, profe. Sí. profe. ¿No es cierto? 6%. Ahí está, arancel. Después dice, gastos de desaduanamiento, 200. ¿Los agrego o no? Profe, ¿qué quiere decir eso? Es por sacarlo de la aduana, pues, te cobran. Ah, Cuando lo tenés que, acuérdate que cuando llega un contenedor, llega al buque, ¿no es cierto? Al puerto. Todavía no llega a Chile, hasta que llega a este recinto aduanero. Cuando sale de la aduana, recién ingresó al país. Y tú para sacarlo de la aduana tenés que pagar, aparte del arancel, estos gastos de desaduanamiento. O sea, que venga la maquinita, ¿no es cierto? Agarre el contenedor, lo saque del buque, lo lleve a piso, lo apile, ¿no es cierto?, donde corresponde. Después llega un stacker, te lo saca y te lo lleva donde, te lo coloca arriba del camión. Todos esos gastos de desaduanamiento es lo que te cobra la aduana. ¿Ya? Entonces, ya, profe. tenemos 200,000. Eso es el desaduanamiento. Una palabra muy larga. Después tenemos honorarios del experto ingeniero que realiza su implementación, 300,000. ¿Eso va o no? ¿Cómo eso de que hará su implementación, profe? Porque acuérdate que, mira, dice, compre una maquinaria específica para apoyar la producción de la empresa. Entonces, lo que hace este experto es dejarte lista la maquinaria.
Entonces sí, profe. Sí, Yo por creo que sí. supuesto. Claro que sí. Porque si no lo tienes, si no lo haces, ¿la va a poder ocupar? No. No. Un horario experto. Pero, experto. Listo. Después dice, se contrata a un ingeniero informático por un año para soporte y mantención. Y se le paga 300.000 pesos mensuales. ¿Eso va? Ah, estoy bien. No, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no va? A ver, déjeme leerlo bien. Y le altero la explicación. ¿Sí? Se contrata a un ingeniero informático por un año para soporte y mantención. No, porque eso ya pasa a los gastos ya como de operacionales ya, pues. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado. No, en estricto No. rigor no. No, exacto. Esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Esto es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado, en las condiciones que estableció la gerencia? No, pues solamente un soporte que voy a tener en el año y esa cuestión es un gasto. Después tenemos honorarios a los informáticos que deben ajustar los parámetros a las condiciones de producción de la empresa. Se les paga 3 millones de pesos. Yo creo que sí, en ese caso. ¿Ya? ¿Qué cree el resto? No estoy seguro. Pero váyase por una, pues dígame, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Ya? Tomando en consideración su valor y lo que significa para el activo, yo creo que también sí. Exacto, muy bien. Exacto, porque dice, deben ajustar los parámetros a las condiciones de producción de la empresa. O sea, si no hacemos eso, ¿vamos a poder ocupar la máquina en las condiciones que la gerencia determinó? No. No, pues. O sea, tenemos que hacer este ajuste de parámetros. Entonces tenemos 3 palitos por acá. Esto sería también informáticos. Ya, y lo último que está abajo, la capacitación. Eso no. No, ¿verdad? Ya tenemos clarito que las capacitaciones no son activables porque se realizan a las personas y las personas se van de la compañía. Entonces aquí sumamos. ¡Pum! 6.150.000, entonces el costo... Profe. Aquí, dígame. Entonces, todo lo que sea capacitación no va. Exacto. Ah, ya. Acuérdate que yo te dije. No va. ¿Por qué no va? Porque está asociado a personas. No está directamente relacionado con la máquina. Ahora, voy a también decirle que las auditoras, por lo general, pelean cuando estas capacitaciones son muy caras, muy altas o muy específicas, igual la pelean o sea, las empresas con las auditoras la pelean para poder lograr pasar o activar, ¿no es cierto?, estas capacitaciones. Pero lo que dice la norma es que las capacitaciones no se activan, por lo que yo le estoy señalando, porque están asociadas con las personas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ese es nuestro costo de la APP. Vamos a ver el segundo. Aquí, veamos, aquí yo creo que con este terminamos. Ya los otros se los voy a dejar de tarea. Dice, se adquiere una maquinaria compleja por 50.000 millones. Los gastos de transporte son 1.500 y para su instalación se necesita realizar algunas modificaciones en los galpones donde va a funcionar, que ascienden a 2.500. Además, la empresa estima que al finalizar su vida útil de 4 años, será necesario realizar una serie de obras de desmantelamiento, que se calcula ascienden a 6.500. Se debe contabilizar dicha operación
teniendo presente que la tasa de descuento aplicable para operaciones similares o análogas es del 4,5%. Determine el costo. Entonces, partimos primero sacando todos los datos. La maquinaria son 50.000. El transporte son 1.500. Después tenemos las modificaciones, esta instalación y montaje en el galpón, son 2.500. Y tenemos este costo de desmantelamiento que son 6.500. Nos dicen que la vida útil es 4 años y que la tasa de descuento es de un 4,5%. Listo. Estos son solamente los datos. Entonces, hagamos la determinación del costo. La maquinaria, costo de adquisición, sí. El transporte también es necesario. La instalación y montaje también es necesaria. Y el costo de desmantelamiento, yo también lo puedo activar. Y si yo lo activo, este costo de desmantelamiento quiere decir que yo voy a ir reconociendo un gasto, ¿no es cierto?, a través de la depreciación, que va a incluir este monto del desmantelamiento. Pero, ¿qué nos dice la norma? Que usted, cuando va a contabilizar o capitalizar el costo de desmantelamiento, lo debe hacer a valor actual, porque estos 6.500 es un valor futuro, es lo que yo voy a pagar cuando se termine la vida útil del bien, o sea, los 4 años. Entonces, como yo estoy contabilizando ahora, 4 años antes, tengo que traerme ese valor a valor actual, a valor presente. ¿Cómo hago eso? Aquí está la fórmula. Va a ser C por 1 más I elevado a menos N. Esa es la fórmula si ustedes la quisieran sacar, ¿no es cierto?, en un Excel. Aquí les pegué este dibujito, porque aquí está la forma en que se calcula a través de Excel. ¿Y qué es lo que ustedes van a ocupar? Pues ustedes lo van a hacer en Excel. Entonces, el valor actual, y aquí está, donde la tasa, es la tasa de interés, la tenemos, 4,5. NPER, el número de periodos, pago, es el pago efectuado en cada periodo, BF, el valor futuro, y tipo, el número indica cuánto vencen los pagos, anticipo o vencidos. Entonces, calculemos aquí. ¿Yo dónde me voy? Me voy aquí a fórmulas, busco, bueno, a mí me aparece en las usadas más recientes, pero si ustedes no la tienen, ustedes se van aquí a financiero. En financiero buscan valor actual. Pum, ahí está. Aceptar. Listo. Me dice tasa. La tengo aquí. 4,5%. Listo. NPER. ¿Qué es lo que era NPER? Yo pincho aquí y me dice, es el número total de periodos de pago. ¿Cuál es el periodo? Aquí el periodo es que este valor lo voy a tener que pagar en 4 años más. Por lo tanto, aquí el NPER, el número de periodos, es 4. El pago es el pago efectuado en cada periodo. No hay pago efectuado en cada periodo. Por lo tanto, es 0. El valor futuro. ¿Cuánto es lo que voy a tener que pagar? Aquí dice 6.500. ¿No es cierto? Entonces me voy para allá y pincho los 6.500 o le anoto los 6.500 como ustedes quieran. Y en el tipo, que dice es el valor lógico para cada comienzo, ya, aquí 0. Esta cuestión es 0. Aceptar. Listo. Y ahí les da. Y ahí está el tiro. ¿Se fijan? 5.451, usando la fórmula del valor actual. Entonces, 6.500 en 4 años, quiere decir que hoy día debo contabilizar 5.451. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien me va a hablar? ¿Tiene que dar negativo, profe? No, aquí lo que pasa es que te da negativo porque es un valor que te lo estás trayendo a valor presente. Entonces, te da negativo. Pero es el monto de 6.500 a valor actual son 5.451, no menos 5.451. Ya, sí te entiendo lo que me estás preguntando. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, tengo la maquinaria, tengo el transporte, tengo la instalación y montaje y tengo el costo del desmantelamiento. Entonces, ¿cómo hago mi contabilización? Primero,
Tengo la provisión de desmantelamiento. 5.451. Tengo la maquinaria. ¿Cuál es el costo de la maquinaria? Porque este lo vamos a poner por... ¿Cuál es el costo de la maquinaria? 50.000. No, el costo. Ah, ya. El costo es este, ¿no es cierto? Todo, porque acuérdate que le podemos agregar el costo de desmantelamiento. Pero ¿cuánto voy a pagar yo? ¿Voy a pagar los 59? No, porque este valor, ¿cuándo lo voy a pagar? Este valor lo voy a pagar en Al 4 final años. del periodo. Claro. Ya de la vida útil. Exacto, en 4 años más se paga. 4 años más lo voy a pagar. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Eso, menos esto. Voy a pagar 54 lucas. Eso es lo que va a salir de mi caja, porque pagué la maquinaria, el transporte y la instalación y montaje. Pero sí voy a activar el costo del desmantelamiento, pero a valor actual. Pero me lo llevo contra esta provisión de desmantelamiento porque es un pasivo, es una provisión. Por lo tanto, me lo llevo contra la provisión de desmantelamiento. Y ahí están los 5.451. ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces les voy a dejar para que ustedes hagan el número 3, que es de depreciación y ya lo vimos, y el número 4, que está, ahí están los valores. Quiero que ustedes hagan el análisis, ¿ya? ¿Cuál es el monto del deterioro? Aquí yo les estoy dando que el deterioro son 3.200, pero quiero que lo analicen, que lo entiendan, ¿ya? Eso, chiquillos. Voy a detener la grabación.